Primero los Corintios capítulo 1, nuestro segundo estudio en esta serie de exposiciones sobre esta epístola que empezamos el domingo pasado, y queremos seguir pidiéndole que sigan orando para que esta serie sea de bien para todos nosotros, hermanos, y el Señor la use para hacernos crecer en madurez, para hacernos entender cómo Él quiere que nos conduzcamos como individuos, como iglesia. Amén. Vamos a pedir al Señor su bendición y entraremos de lleno en el tema de hoy, o en el pasaje de hoy, versículos 1 al 9, para que así no se nos vaya el tiempo. Vamos a orar. Señor, en debilidad nos acercamos a ti, confiando en tu fortaleza. En nuestra insuficiencia venimos a ti, que eres nuestra suficiencia, para implorarte, Señor, que tanto el que ha de exponer como todo lo que hemos de escuchar, tú seas con nosotros por tu Espíritu, capacitándonos, dándonos ese espíritu de los bereanos, para que con solicitud escuchemos tu palabra y a la vez con un sentido de conocimiento y madurez bíblica analicemos si lo que se nos comunica es conforme a lo que tú has escrito. Te rogamos, Señor, que esta palabra venga a nutrirnos, edificarnos, consolarnos y también reprendernos si es necesario. Amén. Glorifícate entre nosotros, que en todo Cristo tenga la preeminencia. Es en Él que te lo pedimos. Amén. Amén. Como dije, vamos a estudiar los versículos 1 al 9 del capítulo 1 en este segundo estudio. Y si fuéramos a dividir este pasaje, la manera más simple que podría dividirse es en los primeros 3 versículos, del 1 al 3. Vemos ahí el saludo apostólico, que era el saludo típico, no solamente entre los apóstoles, no vayamos a pensar que es así, era el saludo típico de las cartas que se escribían en el primer siglo, o seguro por otros más siglos después de ahí. Era lo más común, la manera en que ellos se dirigen también a estos hermanos. Y en los versículos 4 al 9 tenemos acciones de gracias. Acciones de gracias. Y en lo que vamos a estudiar, uno podría preguntarse, ¿y qué tanto puede uno aprender de un simple saludo y unas simples expresiones de acciones de gracias al Señor? Los saludos y acciones de gracias apostólicas, hermanos, generalmente estaban cargadas de ricas enseñanzas para la iglesia de Cristo. Enseñanza que el Señor quiso que tú y yo recibiéramos, por algo inspiró al apóstol Pablo a escribirlas tal y como las escribió. Es decir, que no están ahí porque Pablo estaba siguiendo la costumbre de la manera en que se introducían las cartas en aquel entonces. Lo que él dice en esta introducción, en este saludo y acción de gracias, es lo que el Señor quiere para ti y para mí también. Y puedo decir, hermanos, que en estos primeros 9 versículos, como ya veremos, Pablo realmente lo que hace es, y en una manera sutil se podría decir, es establecer el fundamento para tratar con muchos de los problemas que iba a tratar allí. Yo no puedo decir que a todos los problemas se le hace alusión en esta introducción, pero ciertamente, como verán, hay ciertas cosas que él dice aquí, aún a modo de saludo y de acciones de gracias, donde realmente lo que está haciendo es establecer el fundamento para lo que viene. Recuerden que esta era una iglesia joven, relativamente joven, porque tenía más o menos de 4 a 5 años de existencia cuando el apóstol Pablo les escribe esta primera epístola. Y era a la vez también una iglesia, como vimos en la introducción, plagada de problemas, plagada de pecados y de un calibre bien alto. Pregunta: si conociendo tú lo que tú conoces de la iglesia en Corinto, todos esos problemas, si conociendo tú de todos esos problemas, y nos remontamos al primer siglo y el Señor te hubiera encomendado a ti, escríbele una carta a los corintios, porque hay este problema, y te tocará a ti escribir esta epístola, ¿cómo hubieras empezado tú? ¿De qué les hubieras hablado primero a esta iglesia en Corinto, sabiendo tú todo lo que hay? ¿De qué le hubieras hablado primero? Muy probablemente tú y yo hubiéramos empezado con lo negativo. Muy probablemente tú y yo hubiéramos arremetido contra ellos hasta saltando la introducción. Porque sabíamos que los problemas eran bien apremiantes, que el nombre de Cristo estaba siendo deshonrado, que aquella iglesia estaba a punto de destrozarse en pedacitos, y no se hubiera dicho, no hay tiempo que perder, vamos para adelante.
Pero Pablo no lo hace así. Pablo era un hombre espiritual, maduro y sumamente sabio. Y además estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso en esta introducción Pablo dice lo que dice y no dice lo que pudo haber dicho. Vamos a dividir el estudio de esta mañana en dos puntos principales. Número uno, veremos palabras de ánimo en este texto, en este pasaje. Y en segundo lugar, palabras de reorientación. Veamos primero las palabras de ánimo que Pablo les da a estos hermanos. Pablo les dice a ellos 5 cosas que al escucharlas ellos aquella vez cuando se les leyó por primera vez, debieron haber sido de gran ánimo para ellos. Aún desde los mismos saludos y las mismas acciones de gracias, Pablo les estaba comunicando algo a estos hermanos. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que él les recuerda a ellos de la relación que existía entre ellos. La relación que existía entre ellos. Fíjense cómo sus primeras palabras son Pablo, y luego dice, y Sóstenes, ellos dos, y llama a Sóstenes nuestro hermano. Pablo y Sóstenes, nuestro hermano. No sabemos con seguridad quién era Sóstenes. Algunos piensan que era el líder de la sinagoga que fue agolpeado luego de que Gallo no quiso ver el caso que los judíos presentaron contra Pablo. No sabemos y realmente no es tan importante conocer la identidad de este hombre. Algunos piensan, y me inclino a ello, que fue el escribano, fue aquel a quien Pablo le dictó la epístola para que la escribiera, porque realmente más adelante no se hace referencia a él. Y en la gran mayoría de las exhortaciones Pablo habla en primera persona del singular. Él no está hablando en nombre de él y en nombre de Sóstenes. Poniendo a un lado a Sóstenes, lo que quiero enfatizar es que él habla de Sóstenes diciendo nuestro hermano. Pablo pudo haber dicho y mi hermano Sóstenes también. Y en un sentido distanciándolos a ellos de Sóstenes. Pero él escoge decir Sóstenes, nuestro hermano, hermano de ustedes, hermano mío, con lo que les estaba diciendo. Corintios, hay muchos problemas entre ustedes, pero ustedes no se olviden que todavía somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Y en el versículo 3, les dice él a ellos que lo que él pedía y deseaba por ellos. Y ahí les vuelve a comunicar esa misma idea de la relación que había entre ellos. Fíjense lo que él dice, versículo 3. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No de Dios mi Padre, sino Dios nuestro Padre, con lo que les dice indirectamente de nuevo, ustedes y yo somos hermanos en Cristo. Tenemos el mismo Padre celestial en común. Tenemos en común el mismo Salvador, el Señor Jesucristo. La relación que había entre ellos. Pero algo más que hablaba también de esa relación que existía, relación de amor que existía también entre ellos, entre el apóstol y ellos, fueron las palabras de Pablo en el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esa era otra manera de decirles a los corintios, yo siempre oro por ustedes, hermanos. No pasa un día sin que me acuerde de ustedes en mis oraciones. Y cada vez que oro por ustedes lo hago con gratitud por la obra de la gracia de Cristo en vosotros. Eso era significativo para ellos. Ellos quizás cuando llegó aquel siervo con quien Pablo mandó esta epístola, quizás ellos sentados en ese culto, reunidos, preparados para escuchar lo que Pablo les escribió por primera vez, quizás pensaban, prepárense que lo que viene es candela. Sí, hay cosas fuertes que él les tiene que decir, pero la manera en que él empieza debió haberles animado sus corazones. A Pablo recordarles que siempre lo tenía en sus corazones. Siempre los tenía en su corazón. Que oraba a menudo por ellos. Nota, él dice siempre oraba por ellos. Igualmente también las palabras del versículo 6. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. El testimonio acerca de Cristo. ¿Sinónimo de qué es eso? Se da testimonio de Cristo principalmente en el Evangelio de Cristo. Es decir, el mensaje del Evangelio fue confirmado en vosotros. El testimonio de Jesús. Pablo les está diciendo, la eficacia del poder de ese mensaje poderoso para salvación fue confirmado en ustedes por medio de su conversión y por medio de la transformación que Dios sigue haciendo entre vosotros. Fue confirmado ese Evangelio.
fue confirmado que en verdad Cristo salva y Cristo transforma. Y ellos habrán dicho, wow, pero con tantos líos que tenemos nosotros. Sí, la obra de Cristo seguía siendo poderosa y eficaz en ellos. Por eso Pablo pudo decirles, esto eran algunos de vosotros, después de mencionar esa lista de pecados. Ciertamente Cristo había salvado y había transformado a personas allí, a pesar de que todavía tenían serias carencias y serias debilidades, graves carencias y graves debilidades, que le llevaron a escribir esta primera epístola. Pues en estas palabras, hermanos, palabras de ánimo, Pablo les recuerda a ellos de la relación que existía entre ellos. Pero en segundo lugar, Pablo les recuerda de la identidad de ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo los describe Pablo a ellos en esta epístola? Él los describe de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia. ¿Estos hermanos eran dignos de que se les llamara iglesia? ¿Y que se les llamara iglesia de Dios? Jesucristo piensa que sí. Jesucristo piensa que sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Con las cosas que Pablo sabía que estaban pasando en aquella congregación y la actitud que algunos de ellos estaban manifestando, a pesar de los graves problemas que había, Pablo pudo haberles dicho: dirijo esta carta a los que en vez de estar quebrantados están como unos arrogantes. Pablo pudo haberles dicho: dirijo esta carta a los que me están siendo un estorbo para mi ministerio aquí en Éfeso. Pudo haberlo dicho, pero no lo hace. ¿Cómo se dirige Pablo a este grupo de hermanos inmaduros, divididos, carentes de orden y con problemas de orgullo? ¿Cómo se dirige a ellos? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Verdad que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? ¿Verdad que Dios no mira las cosas como los hombres las miran? Y no es que Dios estaba agradado con todos los pecados y desorden que había en aquella iglesia. Pero el Señor tenía una iglesia allí. En otras palabras, Pablo les dice: a pesar de todas las faltas y pecados que voy a tener que corregir entre ustedes, a pesar de los problemas que ustedes mismos ni ven, yo no me he olvidado de quiénes ustedes en realidad son, de lo que Dios por su gracia les ha hecho. Y tampoco quiero que ustedes se olviden de lo que son. Corintios, ustedes son la iglesia de Dios, del Dios vivo, que Él por su gracia poderosa estableció en Corinto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Pero luego Pablo les recuerda algo más y mucho más sublime todavía. En tercer lugar, él les recuerda a ellos de su condición espiritual delante de Dios. Su condición espiritual delante de Dios. En el versículo 2, Pablo les dice a ellos que ellos eran los que han sido santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, los que han sido apartados en Cristo para pertenecerle únicamente a Él. Es decir, que habían sido consagrados a Dios. Habían sido convertidos en posesión exclusiva de Dios al haber sido comprados con la sangre de Cristo, al haber sido declarados en base a su justicia. Ellos ahora han sido santificados o consagrados para Dios. Es decir, que no solo eran la iglesia de Dios, sino un pueblo especial por haber sido santificados en Cristo. Le pertenecían a Cristo. Esta santificación es la que se conoce como la santificación definitiva, que tiene dos elementos. Por un lado, el quebrantamiento del dominio del pecado en nosotros, es en el sentido práctico y personal, individual. Pero también posicionalmente, en el sentido de haber sido apartados para Dios en Cristo. Santos en ese sentido. Como eran santificados los utensilios del tabernáculo, eran separados de un uso común para un uso sagrado. Así hemos sido nosotros también en ese sentido, santificados o consagrados en Cristo. Y Pablo les dice eso a los corintios. Esos son ustedes por gracia. Pero en cuarto lugar también, como palabras de ánimo, reconoce los dones que ellos habían recibido. Los dones que ellos habían recibido. Versículo 5, allí él les dice: en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y conocimiento. Toda palabra, conocimiento.
Cristo les había dado dones, hombres dones que pudieran enseñar la palabra de Dios con conocimiento, que tenían dones de enseñanza. En el versículo 7 él añade, nada os falta en ningún don. No que cada uno de ellos individualmente tuviera todos los dones. Por lo que se nos dice en el capítulo 12 sabemos que no era así. Pero más bien les está diciendo que colectivamente como iglesia no carecían de ningún don porque Cristo había derramado sobre ellos sobreabundantemente dones ordinarios y dones extraordinarios. Era una iglesia a la que Cristo había enriquecido espiritualmente en este sentido. Era una iglesia dotada por Cristo para servirle en diversas maneras. Y esto es algo que Pablo reconoció en ellos. Era una realidad. Finalmente, en nuestro primer punto de las palabras de ánimo, Pablo les recuerda a ellos de su seguridad en Cristo. Su seguridad en Cristo. Por eso en el versículo 8 les dice, el cual, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les asegura que ellos, es decir, los verdaderos creyentes en esa iglesia, iban a ser preservados, guardados por Dios hasta el fin, tal y como se dice en Judas, tal y como se dice en 1 de Pedro capítulo 1, si mal no recuerdo, versículo 5, guardados por la fe, guardados por Él por medio de la fe. Y el resto del Nuevo Testamento también claramente nos enseña eso. Las ovejas que están en las manos del Padre, nadie las podrá arrebatar de su mano, ¿verdad? Lo cual incluye también, obviamente, nuestra responsabilidad de perseverar, aunque no es el tema principal en este texto. Pablo quería que ellos supieran y tuvieran esa tranquilidad que serían confirmados hasta el fin. Pablo les asegura eso a ellos, que serán presentados delante de Dios en el día final como hombres y mujeres irreprensibles en Cristo, que estaban seguros en Él. Pues bien, hermanos, así anima Pablo el corazón de estos hermanos con estas verdades y privilegios que ellos tenían en Cristo. Verdades y privilegios que ellos, al igual que nosotros, no merecían, pero que habían recibido por pura gracia. Amén. Y es algo que Pablo, en esa introducción, en los primeros 9 versículos, les da a entender estas cosas de seguro para animar el corazón de estos hermanos. Palabras de ánimo. Veamos en segundo lugar palabras de reorientación. Reorientación, ¿qué es eso? Reorientar quiere decir cambiar la dirección de algo. Cambiar la dirección de algo. Bueno, Pablo en su introducción a esta carta, en los versículos 1 al 9, además de decirles palabras de ánimo a estos hermanos, también procura reorientar o cambiar de dirección la manera de pensar y de actuar de ellos. Y lo va haciendo desde la introducción, como dije, estableciendo el fundamento para todos esos cambios de dirección, de perspectiva que él quería forjar en ellos por medio de las cosas que bajo inspiración divina escribe en esta epístola. Su perspectiva sobre la vida cristiana tenía que corregirse. La perspectiva eclesiástica, de la vida eclesiástica que ellos tenían, había que corregirla, había que reorientarla. Su perspectiva sobre el mundo, su relación con el mundo, su perspectiva sobre el pecado, la fornicación específicamente, su perspectiva sobre la cena del Señor. Le dedica casi el capítulo 11 entero a hablar de ese tema. Su perspectiva sobre los dones y su uso correcto para la edificación del cuerpo de Cristo tenía que ser corregida también. Su perspectiva sobre el amor, el matrimonio, la libertad cristiana, la resurrección y un sinnúmero de cosas más. Todo eso tenía que cambiar. Y como vamos a ver ahora, Pablo empieza a reorientarles desde la misma introducción a esta epístola. Por eso, en primer lugar, él les habla de que era Cristo, o les da a entender que era Cristo el Señor quien les estaba hablando por medio de esta epístola. Muchas de las cosas que estoy mencionando, como se darán cuenta, se pueden decir que ellos debieron haber inferido, que Pablo se las dijo indirectamente, pero están ahí. Están ahí. Lo primero que les recuerda es, y con lo primero que trata de reorientarles es
que recordaran o tuvieran en cuenta que era Cristo el Señor quien les hablaba. Pablo les recuerda esta realidad por la manera en que se describe a sí mismo cuando les escribe en el versículo 1. Fíjense, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Deténganse ahí. Inmediatamente los que están sentados escuchando esta epístola que se le está leyendo están diciendo, Pablo es nuestro amigo, Pablo es nuestro hermano en Cristo. Pablo nos ama entrañablemente, pero Pablo no quiere que nos olvidemos que él viene en el nombre de Cristo, él viene como apóstol de Jesucristo y nos escribe esta epístola como un apóstol del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que yo voy a escribirles a ustedes, el Señor se los está diciendo. Y fíjense qué cuidadoso es él, que en el capítulo 7 él abre varios paréntesis para decir, esto lo digo yo, no el Señor. Porque él sabía hasta dónde llegaba su autoridad. Y él sabía y quería que ellos supieran, él era transparente con ellos, de que ellos supieran en qué momento él estaba diciendo algo que era un consejo personal suyo. Eso él tomaba muy serio su apostolado. Pues así, como decimos, se lo deja caer, se lo suelta, sin tener que decirles, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, así que tengan en cuenta quién les escribe. Tengan en cuenta. Y cuidadito cómo prestan atención a lo que les estoy diciendo. No, lo único que tuvo que decir, Pablo no era un inseguro. Pablo estaba convencido de que Cristo lo había hecho, a qué lo había llamado y no tenía que estar probándolo. Él no tenía que estar enfatizándolo. Como esos hombres que en sus casas viven diciendo, ¿quién es que tiene los pantalones en esta casa? Si usted lo dice mucho, usted no tiene ningún pantalón en la casa. Porque no hay necesidad de estarlo mencionando. La autoridad del hombre no se basa en que si tiene una correa, que si tiene pantalones o que si grita. No. Cristo te ha hecho la autoridad de tu hogar, tranquilo. Pablo estaba tranquilo y estaba seguro de que Cristo lo había hecho un apóstol y punto. Él era un hombre que había sido escogido por Cristo y llamado por Dios para ser un mensajero especial. Y en el caso de Pablo, para ser aquel a través del cual la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento se iban a escribir. Pablo desde el principio les recuerda a ellos que recibir una epístola suya era lo equivalente a recibir la palabra de Cristo hablándole a ellos directamente. Todas las instrucciones, exhortaciones, reprensiones y consuelos contenidos en esta carta venían a ellos con la autoridad del Cristo exaltado. No era una lista de consejitos, sino una epístola de un apóstol del Señor Jesucristo. No era cualquier cosa. Por lo cual ellos tenían la obligación de escuchar con reverencia y obedecer sin queja y obedecer inmediatamente lo que la palabra de Dios les decía. Les recuerda que era Cristo el Señor que les hablaba al recordarles quién les escribía. En segundo lugar, les recuerda que la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Pablo se los recuerda a ellos dirigiéndose a ellos como la iglesia de Dios en Corinto. ¿De quién? De Dios. Pablo pudo haber dicho, como dijo en el caso de los tesalonicenses, la iglesia de los corintios. Y hubiera sido correcto, ¿verdad? Pero él escoge aquí, quién sabe si con razón, obviamente inspirado por Dios, pero el Señor cuando inspiraba a sus siervos no ponía en suspenso su entendimiento, su lógica y su experiencia y su personalidad. Por lo tanto, hay algo también, un elemento personal y humano de parte de Pablo en ello, de por qué específicamente decirle a los corintios que ellos eran iglesia de Dios. Porque los miembros de esta iglesia, hermano, por lo menos algunos, no podemos acusarlos a todos. Muchos de los miembros de esta iglesia estaban conduciéndose como si ellos fueran dueños de la iglesia de los corintios. Estaban padeciendo de amnesia espiritual, se les estaba olvidando quiénes realmente eran y a quiénes pertenecían. Estaban actuando como si la iglesia fuera propiedad privada de ellos, donde ellos podían hacer como bien les pareciera. Y quién sabe si por eso se sintieron con la autoridad de repartirse entre sí a los líderes espirituales favoritos de ellos. ¿De quién tú eres? Cefas. Tú, ¿cuál te cae bien? Apolos, me gusta cómo predica. Pablo me gusta, hombre con autoridad.
Cefas, yo soy judío, me identifico con Cefas, que es Pedro, porque yo soy un judío. Se estaban repartiendo los hombres de Dios. Se estaban picando en pedacitos. Y se sentían que tenían autoridad para tratar el pecado como bien les pareciera. Este hombre está en un caso de fornicación que ni entre los impíos paganos se conoce. Pero, quién sabe si era un hombre de buena posición económica. O era el hijo de fulano. No te metas con el hijo de fulano, que nos quita la casa y no tenemos donde reunirnos. Podían usar también, según ellos, sus dones según los dictados de sus emociones. Tenían un desastre en ese sentido. La gente llegaba y pensaban que estaban locos. Una advertencia, hermanos, aprovecho y abro un paréntesis aquí. Cuidado, debemos tener cuidado todos siempre cuando hablamos de una iglesia, diciendo la iglesia del pastor fulano. Bueno, a veces es la mejor manera de identificarlo en cierto contexto, pero la iglesia es de él. La iglesia no es del pastor. Mejor es decir la iglesia que pastorea al pastor fulano. Creo que es más bíblico y nos libra de nosotros comunicar algo que no queremos comunicar. Nunca se nos olvide, toda iglesia verdadera es propiedad ajena. La iglesia de Dios en Corinto, la iglesia es de Dios. El que intente adueñarse de ella atenta contra Cristo, el Señor y cabeza de su iglesia. Los miembros de cada iglesia local tienen la responsabilidad solemne de no dejar que ningún hombre se adueñe de la iglesia de Dios. Porque no es un concilio que va a venir a decir, se está adueñando. No, ellos son los miembros que tienen que decir un momentito aquí. Estoy percibiendo que el líder o los líderes se están adueñando y embolsillando la iglesia como si fuera de ellos. Pero en tercer lugar, Pablo también les recuerda a ellos, a modo de reorientación, que ellos no eran la única iglesia. Ellos no eran la única iglesia. Pablo les hace entender esto a ellos en el versículo 2, donde él dice, al decirles a ellos que ellos habían sido llamados a ser santos, fíjense lo que añade, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, aunque tengan diferencias con nosotros aquí y allá, y nuestro, el mismo Señor. Corintios, ustedes no son los únicos. Corintios, ustedes son una iglesia de Dios. Y hay otros hermanos en otras partes del mundo también que son iglesia de Dios. Por lo tanto, ustedes, Corintios, no son una iglesia más importante, ni son la iglesia más importante. Ustedes no son la iglesia indispensable, sin la cual el reino de Cristo no puede seguir avanzando en esta tierra. Ustedes son una iglesia entre muchas, no la única. Pablo procura erradicar desde bien temprano, de entre ellos ese complejo de Elías eclesiástico. Somos los únicos que quedamos. No. Quizá ellos pensaban, somos la única iglesia de sana doctrina apostólica en toda la provincia de Acaya. Pablo le dice, no, hay otras partes del mundo donde otros invocan el nombre de Cristo también. Él es Señor de ellos y Señor nuestro. Corintios, bájense de esa nube. En el versículo 2, Pablo es bien enfático al decirles que Jesucristo es el Señor de los hermanos de otras iglesias, al igual que ellos, aunque de seguro no todos eran exactamente igual en todo. No eran exactamente igual en todo. En cuarto lugar, Pablo también les dice que todo lo que ellos tenían se lo debían a la gracia de Dios. Todo lo que tenían se lo debían a la gracia de Dios. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Deténganse ahí. Yo me imagino que cuando ellos oyeron esa parte, quizás se inflaron de orgullo y habrán pensado, wow, tú oíste eso.
No sigas leyendo, detente ahí. Somos una iglesia con tantos dones y buenos predicadores elocuentes que el gran apóstol Pablo, nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo, no puede dejar de dar gracias a Dios por nosotros. Qué bendición es, ¿verdad? Ser motivo de acción de gracias para el más grande de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero en el resto del versículo se ve que Pablo no quería hacerlos que se inflen. Versículo 4, vamos a leerlo de nuevo completo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ustedes se dieron cuenta de algo, hermanos, aquellos que tienen tiempo conociendo la palabra y estudiando la palabra, que a diferencia de otras epístolas, Filipenses, Tesalonicenses y otros más, donde el apóstol Pablo casi siempre empieza muy parecido, ¿verdad? Doy gracias a Dios por vuestra obra de amor, vuestra perseverancia, vuestra fidelidad. Siempre menciona cosas específicas por las cuales daba gracias. Aquí no se menciona nada. No que no hubiera una obra de Dios en ellos, porque él da gracias por la obra de la gracia de Dios en ellos. Pero había cosas en las que estaban muy carentes. Recuerden que era una situación diferente. Claro, no arremete contra ellos como hizo con los Gálatas, que básicamente saltó la introducción. Pero es curioso que no hace mención específica de aquellas gracias espirituales que les caracterizaban o les distinguían. Pero sí él reconoce algo muy importante que debió haberlos llevado a ellos, que si se estaban inflando en la segunda parte del versículo, los desinfló al decirle, todo se debe a la gracia de Dios. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. La voz pasiva, ellos recibieron la acción, recibieron la gracia. No fue que buscaron esa gracia, no fue que se ganaron esa gracia, no fue que ellos por su esfuerzo lograron lo que llegaron a hacer. No, Pablo dice, yo no doy gracias por lo maravilloso que ustedes son, ni porque sean la mejor iglesia. Yo doy gracias a Dios por la gracia que Él les mostró a ustedes en Cristo. Escuchen bien, Corintios, es por la gracia de Dios, su favor inmerecido. Ninguno de ustedes se lo ganó ni se lo merece. No es fruto de sus esfuerzos ni de sus logros, sino que Dios quiso mostrárselo. Muchos en aquella iglesia tenían problemas de orgullo ya. Se creían que estaban bien, tenían un más alto concepto de sí que el que debían tener. Pero con estas palabras, Pablo indirectamente les está diciendo que todo cuanto ellos tenían, porque tenían mucho, y todo cuanto eran, venía de la gracia de Dios. Ellos eran lo que eran por la gracia. Clemente de Roma, cerca de finales del siglo I, un hombre que se cree y se dice que conoció a algunos de los apóstoles, desde Roma le escribe una carta a los Corintios. Es la única epístola que hay, no inspirada, aunque por un tiempo algunos lo consideraron inspirada, pero luego la sacaron del canon. La única epístola no inspirada que hay en existencia, dirigida a los Corintios, que nos da un poquito de idea de qué estaba pasando. Consta de algunos 64 o 65 capítulos, el doble de la epístola a los Hebreos. Había serios problemas en esa iglesia, aún ya a unos más o menos 40 años después de haberse escrito esta. Pero lo que me llama la atención es que el Clemente en su introducción reconoce varias cosas que estos hermanos tenían. Entre ellas, buenos predicadores y otras gracias espirituales que se ve que en ellas habían crecido después de estas epístolas que Pablo les escribió. Pero un problema que todavía había. Y un problema realmente que le llevó, parece, a escribir esa epístola a ellos, era que los corintios le habían quitado el cargo a varios de los pastores. Un escándalo grandísimo. Le quitaron el oficio. Y eso fue lo que principalmente le llevó a escribir esa epístola. Siguió existiendo como iglesia. No sabemos hasta cuándo. Con sus subes y bajas, con sus deficiencias. Pero ciertamente había cosas que el Señor había obrado en ellos. Por algo eran una iglesia. Pero cuando Pablo les escribe, la situación estaba en una condición tal que Pablo ni menciona ninguna de esas cosas.
Él le dice a ellos en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4 les dirá más adelante, no hemos llegado ahí obviamente. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Corintios, todo se debe a la gracia de Dios. Además les dice en el versículo 5 de nuestro texto, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Eran ricos, sí, pero no en sí mismos, sino en Cristo. En Él, dice Pablo. En sí mismos ellos eran mendigos indignos. Si eran ricos espiritualmente era porque Dios les había enriquecido. Fuisteis enriquecidos. Pablo les recuerda que todo cuanto tenían se debía o lo debían a la gracia de Dios. En quinto lugar, ellos todavía no habían alcanzado la perfección. Eso era algo que Pablo también quería dejarles entender desde su introducción. No habían alcanzado la perfección todavía. Al verse con tantos dones, aquella iglesia creía haber llegado a la cima de la espiritualidad. Como si lo único que les quedaba era entrar a la gloria ya. Se sentían suficientes en sí mismos. Pero en su introducción Pablo les recuerda que no era así. Por eso en el versículo 2, además de decirle que han sido santificados en Cristo, les dice, llamados a ser santos. Habrán dicho ellos, ¿cómo que llamados a ser santos? Nosotros ya somos santos, Pablo. Nosotros estamos bien, Pablo. Te vamos a recibir la carta por cortesía, pero nosotros estamos muy bien. Llenos de dones. Predicadores conocidos nos han fundado y también han regado lo que se sembró entre nosotros. Apolos ha estado entre nosotros. Pedro ha estado entre nosotros. Tú mismo, Pablo, has estado entre nosotros. Has hasta bautizado a algunos de nosotros. Pablo dice, no, ustedes están llamados a ser santos continuamente. En esa santificación progresiva, ustedes todavía no han llegado a la gloria, no han llegado a la cima de la perfección espiritual. Como ustedes creen, ustedes todavía están llamados a ser santos, porque no lo son perfectamente todavía. Llamados a ser santos. Fíjense que Pablo nos dice llamados a hablar en lenguas, como parece ser el énfasis de ellos, la exhibición de sus dones extraordinarios. Pablo dice, no. Yo estoy más interesado en que tú vivas una vida, Dios está más interesado en que tú vivas una vida de santidad. No es que tú estés hablando en lengua. Había algo mucho más importante que eso y mucho más urgente, y era que ellos fueran santos, como Dios les llama en su palabra, sé santos porque yo soy santo. No era una opción para ellos. Ellos tenían que ser santos. Y por la manera en que vemos, hermanos, que estos hermanos estaban viviendo, sin confrontar el caso de ese miembro en la iglesia que estaba viviendo en fornicación, se ve que su nivel de santidad estaba por el suelo. Y ese llamados a ser santos era muy significativo. Pablo no puso eso ahí de más, para que rime un poquito con la santificación posicional que acababa de mencionar. Pero también les recuerda en sexto lugar que ellos dependían de Dios en todo. Dependían de Dios particularmente para su perseverancia. Al principio del versículo 8 Pablo les dice, el cual también, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin. Ellos, al igual que nosotros, tenían la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Pero en última instancia no era su perseverancia la que les mantendría firmes, sino la obra poderosa de Dios en ellos. Y Pablo vuelve a enfatizar esta realidad, o la fortalece mucho más, al empezar el versículo 9 diciéndoles, fiel es Dios. Por si acaso ellos se dijeran, pero ¿cómo vamos a perseverar con tanta maldad en esta sociedad tan promiscua en la que vivimos y con tantos problemas internos? Pablo, problemas por afuera, problemas por dentro. ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin? Fiel es Dios. La confianza de Pablo no estaba en ellos, sino en el Dios que los había salvado y que estaba comprometido a guardarlos hasta el fin. Y esto era un recordatorio de lo mucho que ellos dependían del Señor. Pues hemos visto en primer lugar, hermanos, las palabras, nuestro primer encabezado, palabras de ánimo. Les recuerda a ellos de la relación que existía entre ellos, eran hermanos en Cristo, con el mismo Padre Celestial. En segundo lugar, les recuerda de su identidad, ellos eran iglesia de Dios.
eran los santificados, en tercer lugar. En cuarto lugar, que eran bendecidos por sus muchos dones. En quinto lugar, eran guardados por Dios, iban a ser guardados por Dios hasta el fin. Y en nuestro segundo encabezado, palabras de orientación, vemos que él les recuerda que era Cristo el que les hablaba, Pablo, apóstol de Jesucristo, etc. En segundo lugar, la iglesia le pertenece a Dios, iglesia de Dios. Ellos no eran la única iglesia con todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Ellos tenían lo que tenían por la gracia de Dios. Ellos todavía no eran perfectos, llamados a ser santos, y ellos dependían de Dios, fiel es Dios, que los habría de guardar firmes hasta el fin. Tengo dos aplicaciones para nosotros los creyentes. En primer lugar, este pasaje es un llamado a poner nuestros ojos en Cristo. Este pasaje es un llamado a poner nuestros ojos en Cristo. No sé si se dieron cuenta, hermanos, pero en estos primeros 9 versículos de esta epístola, el apóstol Pablo menciona a Jesucristo 9 veces. Eso dice algo. Hay un énfasis. Hay un énfasis, es un llamado a poner nuestros ojos en Cristo. Él habla de Jesucristo como aquel que lo llamó a su apostolado, ¿verdad? Versículo 1. Habla de Cristo como aquel en quien los corintios habían sido santificados, versículo 2. Habla de Cristo como el dador de la gracia porque habían sido enriquecidos en él, versículo 3. Habla de Cristo como aquel en quien se les concedió esa gracia, versículo 4. Habla de él como la fuente de ese enriquecimiento espiritual, versículo 5. El tema de la predicación de Pablo, cuando habla del testimonio de Jesucristo, versículo 6. El fundamento de la esperanza del cristiano, versículo 7. La venida gloriosa de Cristo, versículo 8. Aquel con quien tenemos comunión, hemos sido llamados a tener comunión con él, junto con todos los demás hermanos, versículo 9. Cristo por todos lados, hermanos. 9 veces en 9 versículos. Esta iglesia estaba perdiendo su enfoque en Cristo. Sus vidas hubieran sido muy distintas si las hubieran vivido a la luz de todas estas realidades cristocéntricas que Pablo plantea en los primeros 9 versículos. Bueno, hermanos, lo mismo nos sucede a nosotros cuando nos desenfocamos. Y en vez de mirar a Cristo, ponemos nuestra mirada en nuestros dones, en nuestro mucho conocimiento, si lo tenemos, en nuestra mucha experiencia, si la tenemos, en nuestra supuesta mucha sabiduría, si la tenemos, etcétera, etcétera. Ponemos nuestra mirada en otras cosas, menos en aquel de quien proceden todas las cosas. Eso es desenfocarnos espiritualmente. Y cuando esto sucede en una iglesia local, esa iglesia será más propensa a compararse con otras iglesias. Y sobre todo al verse superior a otras iglesias. Cuando esto sucede en una iglesia, es decir, cuando nos desenfocamos y dejamos de mirar a Cristo, esta iglesia verá sus dones y privilegios como un medio de publicidad y no como muestras de la gracia de Cristo dadas para que Él reciba toda la gloria. Cuando esto sucede, cuando nos desenfocamos como iglesia, marginaremos a otras hermanas iglesias en vez de verlas como hermanas iglesias de Dios en Cristo, que también han sido llamados, como dice el versículo 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pidamos al Señor que nos ayude siempre a siempre mantener nuestros ojos en Cristo, aquel de quien procede todo lo que somos y todo lo que tenemos, y para quien estamos llamados a vivir en comunión con todos aquellos que en todas partes del mundo invocan el nombre del mismo glorioso Salvador. Amén. Que el Señor nos ayude a mantener nuestros ojos en Cristo. Amén. En segundo lugar, este pasaje nos llama a admirar la fidelidad y la gracia de Dios. Se recurre mucho a ese tema, ¿verdad? La gracia de Dios y también su fidelidad. Si nosotros hubiéramos sido Pablo, yo no creo que nosotros nos hubiéramos visto inclinados a escribirles a ellos las palabras del versículo 8, donde él dice, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo. Yo no creo que nos sentiríamos tan inclinados a escribirle eso si hubiéramos conocido de todo lo que estaba pasando en Corinto como Pablo lo conocía. Yo creo que nosotros mejor hubiéramos querido escribir lo siguiente: Corintios, la conducta de ustedes es tal que yo cuestiono si ustedes son verdaderos cristianos. Vamos a empezar por ahí. Somos tan... A veces hablamos con una arrogancia y con una seguridad tal de que nosotros, como si fuéramos el Espíritu Santo, podemos determinar quién exactamente es cristiano y quién no. Yo no estoy diciendo con eso que uno deba taparse los ojos ante la evidencia de que un individuo da de que realmente no ha habido una obra de salvación y transformación en esa vida. Porque ¿cómo le vamos a dar a conocer el Evangelio a esa persona? ¿Cómo le vamos a señalar que quizás es un cristiano, una persona sinceramente engañada rumbo a la eternidad sin Cristo? Hay que decírselo. Si no hay frutos, por sus frutos los conoceréis. Pero a veces somos muy propensos a ser como los fariseos, ¿verdad? Y algunos de nosotros somos fariseos en recuperación. Señalando, bonito, eso es cristiano. Cuestionando el cristianismo de este, cuestionando el cristianismo del otro. Nunca el nuestro, siempre el del otro. Y miren, si había una iglesia donde uno podría cuestionar el cristianismo, es esta. Y repito, los pensamientos del Señor están muy por encima de los nuestros. Amén. En el versículo 8, Pablo les revela su seguridad de que el futuro de aquella iglesia era esperanzador. Y alguien podría decir, pero Pablo, nosotros entenderíamos si tú hubieras dicho eso de los filipenses, de los efesios, de los tesalonicenses. Pablo, pero de Corintio, de la gente de Corinto. Pero Pablo estaba convencido de que aquella iglesia con tantos problemas sería guardada hasta ser presentada en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta es, obviamente, ¿por qué él estaba tan seguro? ¿Por qué podía Pablo estar tan seguro al punto de comunicárselos a ellos en medio del desastre que había en aquella iglesia local? Por lo que dice el versículo 9, 3 palabritas: fiel es Dios. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso es lo importante aquí. Esa era la garantía de que los corintios y nosotros seremos guardados hasta ser presentados en la presencia de Cristo. ¿Cuál es la garantía? El compromiso de Dios para con su pueblo de guardar a todos aquellos que están en su mano sin permitir que nadie nos arrebate de su mano. Porque Él nos compró a precio de sangre, la sangre preciosa de su Hijo. Somos posesión suya. Y Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y esto a pesar de todos los impedimentos que los pecados de los corintios representaban. Y esto a pesar de todos los impedimentos que tu pecado y el mío representan para nuestra propia perseverancia hasta el fin. A pesar de los descuidos nuestros, que representan a veces los primeros pasos a la apostasía, tened cuidado, hermanos, que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. Hebreos 3:10. Pero ese es el texto lo que dice. Nosotros se nos llama a tener cuidado. Nosotros se nos llama una responsabilidad de nosotros guardar nuestros corazones sobre toda cosa guardada. A nosotros se nos llama a perseverar hasta el fin, porque el que persevera será salvo. Pero eso no niega la realidad de que depende nuestra perseverancia en última instancia de la fidelidad de Dios, que es el que nos guarda. Pues te digo, mi hermano, para consuelo tuyo, nunca permitas, o entiende esto, en última instancia, tu seguridad de salvación no depende de tu rendimiento como cristiano. En última instancia, tu seguridad de salvación, en un sentido subjetivo, sí. Muchas veces un creyente puede sentirse que ni es creyente porque ha caído tantas veces en el mismo pecado en una misma semana. Eso puede traer confusión, eso otro puede traer inseguridad. En el sentido subjetivo, lo que tú percibes y tú sientes. Pero qué bendición que nuestra salvación no depende de cómo nos sentimos. Porque si fuera por eso, muchas veces nuestros sentimientos nos dicen que Dios no nos ama. Y su amor no depende de nuestros sentimientos.
No, tu seguridad de salvación y la mía no depende de nuestro rendimiento. Porque la salvación no la vamos a ganar estando seguros. La salvación no la vamos a ganar siendo lo más santo que podamos. Entonces, si morimos, vamos al cielo. Y si habíamos caído y morimos en ese momento y nunca pedimos perdón, nos vamos para el infierno. Es decir, que todo se fue, toda la obra de Cristo, la suficiencia de la obra de Cristo, que Él te haya comprado y perdonado de todos tus pecados al punto tal que hay paz entre tú y Dios y al punto tal que no hay condenación para ti porque estás en Cristo Jesús. Todo eso se va a la basura porque tú pecaste ahora y una hora después moriste y no pudiste pedir perdón porque quizás ni te diste cuenta que había pecado. No, hermanos, todo esto, nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo. Amén. Y de quien Cristo es delante de Dios y nosotros en Él delante de Dios. Claro, si una persona vive en un patrón de pecado en el cual se deleita y del cual no se aparta, tal persona ni cristiano debería llamarse y va rumbo a eterna condenación. Me refiero a ti, mi hermano, que sincera y arduamente luchas contra tus pecados en dependencia del Espíritu de Dios. Me refiero a ti que te niegas a ti mismo día tras día para no descuidar tu andar con Dios y vienes delante de Él aunque no tengas deseos de orar y vienes a la palabra aunque no tengas deseos de abrirla. A ti me refiero que te deleitas en la ley de Dios según el ser interior. A ti, mi hermana, que eres una verdadera israelita en la cual no hay engaño. Me refiero a ti que cada vez que caes en pecado se quebranta tu corazón porque has pecado contra tu amante, Padre. Tú seguirás, y tenlo por seguro, que tú seguirás pecando hasta el fin de tus días. Seguirás viendo avance y retroceso. Seguirás dando 3 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Da gracias al Señor que tu perseverancia hasta el fin, en última instancia, depende de su fidelidad. Amén. Y no de la tuya. Es tu confianza en esta realidad lo que te animará a seguir arrepintiéndote cada vez que pecas, levantándote cada vez que caes y perseverando con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues hermanos, este pasaje nos llama a nosotros, nos anima, nos llama a nosotros a seguir mirando a Cristo, a no olvidarnos de Él, a centrarnos en nuestro pecado y en las áreas de las que debemos tratar, pero no quedarnos mirando ahí. Porque el diablo, una de las cosas que él trata de hacer cuando un creyente peca, primero, antes de pecar, le presenta el pecado como algo muy pequeño, pero luego de que el creyente peca, se lo quiere hacer lucir más grande que la misericordia de Dios, para que el creyente se hunda y se abruma espiritual y emocionalmente. Y no quiera mirar a Cristo y no piense que Cristo lo va a volver a recibir si vuelve. ¿Y qué del texto que dice 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta? ¿Y qué del Jesús que trató amorosamente con Pedro después de haberlo negado? ¿Tú jamás has hecho lo que Pedro hizo? Y con cuánta ternura y gracia y misericordia que hasta desayuno le preparó a Pedro y a los demás y luego se lleva a Pedro solo para ministrarle a su corazón. Ese es el Señor que te ama entrañablemente. Es el Señor que cuando tú pecas o le niegas con tus acciones y el gallo canta, vira la cara y te mira para llevarte a llorar amargamente, para restaurarte. Porque Él se deleita en perdonarnos, se deleita en santificarnos, hacernos cada vez más como Él. Hermanos, sigamos mirándolo a Él. Y amigo que nos visita, que no conoces a Cristo, este es el Salvador a quien nosotros servimos. Salvador misericordioso y amoroso, que nos perdona, que nos restaura. Su gracia es perdonadora y restauradora. Aquel que no está en Cristo sirve a otro amo que se llama Satanás. Ese no es un amo amoroso, es un amo cruel. Quiere tu eterna destrucción. No porque Él está tan interesado en ti. Él está más interesado en Cristo, que Él no reciba gloria. Él está más interesado en cegarte a ti los ojos para que tú no veas la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, según dice 2 Corintios. Eso es lo que le interesa a Él. Porque al quien Él odia con todo su ser es a Jesús. Por eso Él quiere que los creyentes caigan y pequen para que deshonren a Jesús. Para que nos representen bien a Jesús. Para que se enfríen en su relación con Jesús. Porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Y cuando nos separamos de Él,
los desastres vienen. Pero aquí estamos recibiendo su palabra porque Él nos ama. Él se deleita en salvar a pecadores, unirlos a una familia espiritual llamada la iglesia. Y en ese contexto, santificarnos, en ese contexto, manifestar su gloria, en ese contexto, perdonarnos, y en ese contexto, unidos todos, llevarnos a la gloria. No sabemos qué pasó después del primer siglo, cuando termine el primer siglo, después de esa carta de Clemente de Roma a los Corintios, pueden buscar en Google. No sabemos qué pasó después de ahí. Pero sí podemos estar seguros que todo aquel a quien Cristo compró con su sangre en esa iglesia a la que Pablo fundó, ya lleva casi 2000 años en gloria. Ninguno de esas almas se perdieron. El que esa iglesia local haya dejado de existir, el que los mismos pecados de ellos hayan traído una división de modo que se partió en pedazos la iglesia y como iglesia fundada originalmente por el apóstol dejó de ser, eso no significa que las puertas del Hades prevalecieron contra la iglesia. Eso muestra también que nuestros pecados traen consecuencias. Pero Cristo habrá de recibir toda la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por instruirnos, por recordarnos estas gloriosas verdades, las cuales te pedimos que animen nuestros corazones a seguir perseverando con gozo, alegría, sabiendo que en última instancia nuestra firmeza depende de tu fidelidad. Oh Señor, ven en tu fidelidad a mostrarnos nuestras muchas carencias, debilidades y pecados. Y en tu fidelidad ven a alzar nuestros ojos para que los pongamos únicamente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que en todo Él sea exaltado a nosotros vivir nuestra vida como hermanos, recordando aquellas hermanas iglesias en todas partes del mundo, las cuales te pedimos que tú sigas santificando y conformando el carácter de Cristo. Te pedimos estas bendiciones en su nombre. Amén.